Buenos días, profe. Bien, gracias. ¿Y usted? Muy Buenos bien, días, gracias. profe. Lorna, Marta, Ilsa, Fabi, ¿cómo están? Muy bien, profe, ¿y usted? Muy bien, estoy muy animado con muchas expectativas con esta clase. Espero entonces que se encuentren muy bien. Vamos a tener nuestro encuentro de aula extendida en paradigmas y programas de la investigación contable. Una clase que suena muy rimbombante y muy rara, como paradigmas. De investigación contable, eso suena como muy raro. Y ustedes, cualquier persona que hablen que no sea contador, ustedes van a quedar como, los van a dejar como dice uno gringos. Como, ¿qué paradigmas? ¿Qué es eso? Pero nosotros aquí ya sabemos que es un paradigma. Y ya sabemos a qué se refiere cuando decimos, los paradigmas de la investigación contable. Ya sabemos y nos estamos adentrando a esa discusión que nace de un presupuesto inicial. Y es que la contabilidad es una ciencia. O sea, el eje de discusión de todo el módulo es ese. Nosotros somos una ciencia mixta, cuantitativa y cualitativa. Es una ciencia social y humana. Tiene hermanas de las que nace, tiene la estadística, la economía, las finanzas y otras áreas del conocimiento que han hecho que nosotros podamos hablar de una ciencia formal. Porque pues la discusión que yo siempre les he dado es que nosotros como contabilidad, como contaduría siempre hemos existido desde Mesopotamia. Bien, entonces, pues no sé cómo están ustedes, muy buenos días, quería saber cómo estaban, Jorge, Fabi, Marta, muy buenos días. Muy buenos días, profe, muy Buenos bien. días, profe. Con Muy mucha bien. expectativa en el día de hoy, aprender mucho, profe, esta clase es muy interesante. Entonces, sí, adelante, profe, con esta clase. Eso, esa es la actitud, muchas gracias. ¿Cómo les fue con los mapas? ¿Estuvieron muy duros de hacer los mapas? ¿Cómo les fue con eso? Profe, pues a lo personal yo no me dediqué al mapa, como para hoy era la exposición, yo me dediqué a la exposición, Muy como bien. lo había dicho. Y Profe, igual como, sí, de está ahí voy bien. sacando como palabras, bueno, textos como importantes, pero pues la exposición primero. Sí, de igual manera uno ya con el resumen que tiene como tal de la exposición, pues de ahí va sacando ya como el mapa. Yo quiero que ustedes ubiquen la metodología de trabajo y que esto les sirva no para tanto como para esta clase, sino bueno, para esta clase desde luego porque vamos a trabajar así, sino para todo, todas las clases. Miren que la metodología de la clase es muy sencilla porque son 3 productos de clase, pero que tienen que ver con competencias. La primera competencia es aprender a leer, la segunda competencia es aprender a hablar y la tercera es aprender a escribir. Son 3 competencias del aprendizaje significativo. O sea, vos como profesional en esta área tenés que aprender a pensar, a leer, a tener comprensión lectora sobre estos temas. Tenés que aprender a hablar sobre estos temas. Vos no puedes estar en un seminario, en un congreso, en un evento con contadores y que no sepas expresarte profesionalmente sobre tus temas. Y finalmente saber escribir. Y ese es el punto doloroso de ustedes porque les da duro escribir, a los contadores en especial. A ustedes se les da muy duro escribir y por eso el producto final de la clase es un texto escrito sobre lo que van a hablar. O sea que usted puede hacer el ejercicio de ir, ver la clase grabada y a partir de la clase grabada, por ejemplo, empezar a tomar apuntes y elaborar su discurso y seleccionar las ideas principales de ahí de su discurso y hacer su ensayo. Entonces, miren que cada uno de los temas que cada uno de ustedes está desarrollando tiene un fondo metodológico, que es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Bueno, aprender a hablar, aprender a Más que leer, todo a redactar, profe. a redactar, porque nos da duro, Sí, nos da duro. sí, Y yo es les la voy a dar verdad. pautas.
Yo les voy a dar Entonces, pautas cuando llegue el momento del ensayo. Yo les digo, vea, toca hacer esto, toca hacer esto. Ustedes, no es una clase de competencias comunicativas, pero yo les doy los puntos. Está escribiendo registro, dice, cordial saludo, apreciados estudiantes, desde el Departamento de Registro y Control, damos la bienvenida a la jornada y pedimos nos regalen el nombre del delegado del grupo. En caso de no haber elegido a la persona, hacer una votación, enviarnos los datos a través de este chat. Es de gran importancia al momento de la universidad brindar información a través de... Es de gran importancia al momento de la universidad brindar información a través de uno de sus compañeros, quedamos atentos. Ustedes tienen representante de grupo, muchachos, delegado de grupo o Sí, profe, delegada. Fabiola. No, yo renuncié, profe, gracias. ¿Y por qué renunció? ¿Cómo así? Es que eso se puede renunciar. Ah, profe, yo me autorrenuncié. Ah, y entonces antes de la renuncia No, no no... puede renunciar porque la elegimos popularmente, para todos los democráticamente. semestres, mami. Quedó para todos los semestres. No, hagan eso rotativo para que ella no se desgaste. Y además, todos son líderes y lideresas, no puede ser solamente uno. Es muy chévere que sea el puente de comunicación. Por ejemplo, algo de acá de la clase, una inconformidad o algo, la hablan con el representante. Mira, en la clase el profesor no está subiendo a tiempo los trabajos, el profesor está con el representante va a coordinación, ya, ¿cierto? Es como el puente ideal que ustedes deben tener. Es bueno que elijan y tengan una persona, pues si Fabi no quiere, pongan a otra persona que rote. Además, esta vez está chévere porque es virtual, no es tan pesado que reuniones y todo, ¿no? Si algo se hace en reuniones de 20, 25 minutos a través de un enlace y es muy sencillo. ¿En serio no van a elegir? ¿Quién se postula? No, profe, a mí me gustaría, pero yo, la verdad, yo trabajo y no me queda tiempo No, pero eso no requiere para tanto esas cosas. tiempo, ni no, eso no tiene cargas adicionales, no es que te vas a volver el ejecutivo con una hora, 2 horas diarias dedicadas al grupo Oh, y no, con... sí, yo entiendo, pero pues En la caso de que verdad, salga alguna actividad, te llaman, alguna actividad con los otros representantes, te llaman, te pero así buscan, sea una reunión o algo en la tarde o algo, yo nunca te da puedo. duro, te da duro. Sí, en el trabajo, no, la verdad, no puedo y entonces, ¿para qué me va a ingresar a algo que no le va a dedicar tiempo, no va a asistir? Eso se llama responsabilidad. Muy bien. Lorna, hágale. Yo la verdad, igual que Jorge, no tengo un tiempo así como disponible para No, es reuniones. que eso va a ser Lorna, eso va a ser Lorna Delgado. Sí, profe, pero como Lorna, yo trabajo de Lorna. lunes a sábado, Jorge, Hágale, Lorna, hágale. Sí, Lorna. Para que, y se apoya en Fabi. Fabi le pregunta, si no sabe cómo se hace, le dice, Fabi, ¿cómo fue que te tocó esa experiencia? Contame. Y se apoya en Fabi. Ay, Listo. profe, pero esa experiencia no tiene nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígalo, dígalo. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo malo? ¿Tuvo inconvenientes? Yo no creo que haya sido tan grave. Es que qué experiencia, firmar la planilla, si hay una reunión a las 7 de la noche, pues uno tiene que estar ahí. A mí hay veces me queda muy difícil, no veo lo que dicen, no escucho lo que dicen. Entonces, ¿qué les voy a transmitir a mis compañeros si en este momento no puedo ir una tarde a una capacitación? O que, ay, nos van a enseñar el manual o cómo se ingresa a la biblioteca, que esa fue como a las 8 de la noche, si no estoy mal, 6 o 7, algo así. Casi no puedo asistir para decirles. Entonces, no, profe, en mi caso sí, lo paso esta vez. Bueno, sí, lo que pasa es que no le han tocado situaciones especiales, pero el representante del grupo, el delegado, debe ser una persona que conozca el grupo, a los compañeros, no solamente que tenga el tiempo para las reuniones y eso no es obligatorio. Usted dice no puedo estar en la reunión, no está, y después pregunta qué se hizo. Pero es muy importante porque es el que defiende los derechos suyos ante la organización universitaria.
Y entonces, cuando yo digo una situación especial, es que pues de pronto a ti no te tocó, Fabi, pero si hay una situación especial, un profesor acosador, una estudiante Ay, que tiene profe, problemas, un usted viera estudiante todo que... lo que ha ¿Mm? pasado, si usted viera todo lo que el grupito ha pasado con los profesores, lo que hemos Entonces es muy importante, entonces sí es muy importante que exista un delegado serio, consciente, no tanto por el tema del tiempo, sino que sea líder y que se ponga en el papel de los demás compañeros para defender sus derechos y para defender y para que los represente. Hágale, Fabi. Bueno, a ver, aquí está todavía registro y está esperando que nosotros le demos por el chat los nombres y datos después de la votación. Entonces no es algo que es serio, es para allá. Hola, ¿están ahí? ¿Se fueron? Hola. hay que Nadie, nadie nadie quiere, profe. profe. Profe, nadie quiere. Y Lorna no se ha prolongado. Sí, entonces, No se ha pronunciado, Lorna, no se ha pronunciado. pronúnciese. Está escondida. Hola, buenos días. Yo no quiero ser representante. Lorna, necesitamos una representante joven como usted. Y política como usted. Eso. Ve. Ah, usted tiene experiencia, su papá es concejal, vea. Ahí está. y con Ay, ¿cómo tiempo. así? Ja, esa es la que necesitamos. Profe, ¿Qué tal ahí haga pinitos? Lorna, No, bueno, yo le hago, pero solo para esta clase. hágale pues. Entonces, Lorna Delgado, voy a poner aquí sus datos. Dice, brindar información, quedamos atentos, enviarnos los datos. Entonces, dice, delegada, los puntos, Lorna Delgado. ¿Qué más datos será? Yo creo que, porque el documento personal, pues sí. Más que yo el creo que teléfono y la cédula o algo así. El teléfono, ¿cómo es tu teléfono, Lorna? se comunica. 311 Sí, 472 sí, 1747. listo. 315-472-1747, ahí Profe, quedó. 311. Ah, 311. Disculpe. 311-472-1747. Sí. Listo, ya registro tomada nota y sin duda te van a buscar, te van a agregar a un WhatsApp o muy importante, Lorna, o sea, no lo tomes como un trabajo pesado, adicional, que toque ir a reuniones, de pronto como Fabi que decía, no, qué pereza ir a esas reuniones y yo sin tiempo, sino que no lo vean desde esa perspectiva, sino desde la perspectiva de que ustedes tienen que estar atentos de que las cosas funcionen en el grupo y que sus compañeros estén bien. Ven, mira, Marta no volvió, ¿qué pasaría con Marta? Ya lleva 3 fallas. Feliz día, registro, muchas gracias a ustedes, saludos. Ya lleva 3 fallas Marta, entonces tú como compañera y como delegada, contactar a Marta, buscarla, contactar al profe, usted ya habló porque ya buscó a Marta, y empezar a hacer un trabajo como humano, de estar pendientes de nuestros compañeros, de que el profesor esté dando los contenidos del módulo, que las cosas salgan bien, que conocemos el reglamento estudiantil y se lo hacemos conocer a los compañeros. Profe, eso no está en el reglamento estudiantil o a un compañero. Estás violando el reglamento estudiantil. Y yo creo que eso haría que la organización académica funcione mucho mejor. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Nosotros venimos ¿de qué estamos hablando vos? ¿De qué estábamos hablando? De paradigma. De que la carrera es un paradigma, porque es una ciencia, la contaduría. Sí,
Pues que estábamos hablando de que nosotros tenemos la necesidad de darle como ya una formalidad al conocimiento de la contabilidad. Y yo se los decía, y aquí vamos a ver, por ejemplo, un programa que es el programa legalista. ¿Qué sucede, por ejemplo, quiénes son los que formulan las reformas tributarias? Pues los abogados. Mi pregunta es, bueno, ¿hay contadores ahí en una reforma tributaria? No, son abogados. Y si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, temas que son sensibles porque afectan la realidad económica, contable de las personas, de las empresas y de un país, por ejemplo, los impuestos en la gasolina. Latinoamérica tiene la gasolina más costosa. Colombia tiene la gasolina más costosa de toda Latinoamérica por tasas impositivas. Pues ahí es donde los contadores tenemos que empezar a hacer ciencia y a preguntarnos acerca de cómo la realidad afecta o no, genera problemas y cómo desde las ciencias contables podemos nosotros aportar y decir, vea, esto puede teórica y conceptualmente funciona así, ustedes se están equivocando, y aparece la perspectiva crítica deconstructiva, porque podemos deconstruir, o sea, desbaratar los conceptos, las teorías y también transformar la realidad. La idea cuando hablamos de paradigma es eso, que hay una cantidad de construcciones que son aceptadas por una comunidad académica para entender o solucionar un fenómeno científico. Y se acepta en las ciencias sociales ese paradigma como el único. Por ejemplo, nosotros aceptamos el cuantitativo y el cualitativo como los dos paradigmas de investigación, no hay más. No hay más. Nosotros tenemos la necesidad de hacer más investigación desde los enfoques quanti y quali para en la contabilidad, en la contaduría, crear nuevos paradigmas a partir de nuestra realidad. Es eso, o sea, cuando decimos por qué es una ciencia, por qué el carácter científico de la contabilidad, tenemos que empezar a ver los problemas y la realidad nuestra como colombianos, como latinoamericanos en el mundo, porque todos los pensadores contables son españoles, norteamericanos o europeos. Y los que han escrito aquí en Colombia, en Latinoamérica sobre el tema, lo que han hecho es copiar y basarse en las ideas de esos pensadores europeos que escribieron en otro contexto, en otra realidad, que tal vez es diferente de la de nosotros, que tal vez es diferente de lo que nosotros contablemente manejamos. Entonces, por eso es que nosotros vemos que las cosas como que no funcionan, porque tenemos realidades distintas. Entonces ahí es donde empieza la necesidad, por ejemplo, de escribir, porque si nosotros no empezamos a escribir, no vamos a producir conocimiento. El conocimiento se produce de manera escrita. Y es donde yo les decía, tenemos que trabajar la oralidad para que cuando usted exponga sea capaz de ya, dice, escribir más sencillo, más fácil. Y yo les estaba contando que yo les voy a dar pautas y les voy a dar unos tips para que hagan ese ensayo muy bien, pensándoselo como posiblemente algo que puedan publicar. Porque los trabajos académicos se pueden publicar en revistas indexadas a su nombre y eso empieza a cargar en su hoja de vida. O sea, ustedes como profesionales no solamente esperen su tarjeta profesional para ejercer, sino que, por ejemplo, ustedes también pueden ser profesores. Ustedes tienen mucho campo de acción, por ejemplo, desde la investigación, ser investigadores contables. En las universidades no hay investigadores en contabilidad. O sea, usted como contador se saca 1 o 2 artículos y empieza a hacer investigación. Su perfil profesional se lo pelean. Porque los contadores, por ejemplo, y con todo respeto, los contadores no escriben. No les gusta escribir, son más cuantitativos que cualitativos. Y no se les dificulta mucho la parte de escribir, son muy buenos en la otra parte de racionamiento lógico, matemático, analítico, pero en la parte de racionamiento cualitativo a la hora de redactar, no porque no sean buenos, sino porque durante toda su carrera no han trabajado esa competencia.
no la han trabajado, o sea, se dedicaron a hacer otros ejercicios, otras operaciones mentales, un poco descuidando esta, y por eso la clase quiere llevarlos allá al final, a que ustedes vean la necesidad de producir conocimiento escrito en la contabilidad, escribir, que los trabajos y los ensayos que ustedes hacen en las clases se pueden convertir en trabajos publicables. Bien, entonces frente a la primera actividad, que es el mapa conceptual de comprensión lectora, que usted toma el tema y hace un gráfico sobre el que yo expliqué hace 8 días, la plataforma va a estar abierta, ustedes despreocúpense, si ahí dice 13 días de retraso, no importa. La plataforma dice unas fechas, la plataforma dice una información, pero nosotros aquí en la clase tenemos claro que el profesor dijo, la plataforma para el mapa conceptual va a estar abierta. Es el primer corte, yo lo debo subir esta semana, y entre esta semana y la siguiente, es el primer corte. Y que usted se pone la meta para sacar ese primer corte, pero yo no me voy a ir a perseguirlo, a cerrarle el sistema y hacerle la vida imposible. Estamos en una pandemia y estamos en TICS, y estamos estudiando así porque nos toca. Entonces vamos a hacer con tiempo, con paciencia, las actividades bien hechas, bien desarrolladas, sin afanes. Ustedes ya saben, por ejemplo, que el ensayo es la entrega final en la 8ª semana, entonces no lo dejen para lo último. Ya desde ya usted ya sabe cuál es, ya sabe que puede abrir un Word y empezar a poner ahí lluvias de ideas, palabras clave, bibliografía, información con la que hizo su exposición, que más adelante entra y lo pule y va avanzando en su ensayo. Entonces tiene un borrador. No dejen acumular el trabajo, sino que lo van a ir sacando, lo van sacando. Bien, 9:22. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, profe, yo tengo una. Por favor. Profe, en la plataforma yo vi que hay un aplicativo. Ese aplicativo lo tenemos que hacer en el ensayo. Que norma Zappa, marco referencial, todo eso, profe. Ahí sí tengo yo esa duda, profe, por favor. No, esa es una equivocación que yo tengo en la plataforma. Es una equivocación. O sea, el ensayo no lo tenemos que hacer con todo eso que dice en el aplicativo. No, sí, porque si ensayo como asustada. Solo norma Zappa, profe. Sí, porque vamos a hacer es un ensayo, y me disculpo con ustedes, me disculpo con vos, Marta, que te despisté en esa parte porque no he quitado eso de la plataforma. Sí, me disculpo, porque el ensayo tiene una estructura, yo no sé si ustedes han visto competencias comunicativas, el ensayo es mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. Sí, profe. El que vamos a hacer aquí en la clase, mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. Y título, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. O sea que usted en 3 páginas hace, en la primera página la introducción, en la segunda página el desarrollo, en la última página conclusiones. Mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. Porque ese aplicativo que vio Marta es de otra clase que se llama Metodologías de la Investigación y tiene planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, justificación, marco teórico. No. Sí, no es eso, no es por ahí, me disculpo. Vamos a hacer un ensayo sobre su tema. Bueno, a mí me tocó trabajar la contabilidad como una ciencia social, entonces va a ir a escribir sobre eso. Primera introducción, yo voy a explicar sobre la estructura del ensayo, cómo se hace, voy a hablar de norma Zappa, porque ustedes de pronto han visto competencias y todo, pero veamos otra vez, eso no se demora nada de 15 minutos retomar el tema, pulir y resolver dudas que pronto ustedes tengan para que los ensayos respeten norma Zappa y les vaya bien. No con ánimo yo de ponerme estricto y a calificarles que tiene que ser con norma Zappa, no. La norma Zappa es algo tan sencillo, que tiene que ver básicamente con el citado, con que usted aprenda a citar, y yo les voy a hablar de eso. Entonces vamos a pasar a escuchar las compañeras que tienen listo un material de trabajo para compartirnos.
vamos a recrearnos en esta clase, no se sientan juzgados, no se sientan perseguidos, que es que el profesor me está calificando aquí la evaluación muy duro, no. Hagamos un ejercicio académico sin pensar tanto en lo cuantitativo, sino más bien en lo cualitativo. Es bueno, ¿qué tanto aprendí yo haciendo mi exposición? Y que mis compañeros entiendan lo que yo quiero transmitirles a través de mi exposición. Yo creo que esa es la esencia. ¿Qué me gano yo con ponerle una buena nota si los compañeros no entendieron lo que usted quería decir? Yo creo que el ejercicio académico va más allá y sobre todo con ustedes que ya, nosotros ya estamos en un nivel avanzado, ustedes ya se van a graduar y yo los voy a pasar con una buena nota para que suban ese promedio antes de graduarse. Entonces, vamos a empezar. ¿Quién empieza? Empieza. Creo que usted me dijo que yo primero. Adelante. Entonces, tiene el uso de la palabra Jorge. La contabilidad como ciencia, creo que es cierto. Sí, estaba hablando sin abrir el micro. Escuelas de investigación contable y sus influencias, profe. Muy bien, excelente. Usted sabe ahí en la margen inferior derecha presentar ahora. Una ventana, si pone toda tu pantalla, le vemos todo el computador, pero si pone una ventana, nada más selecciona la presentación. Y así también todos van a hacer, todos nos vamos como dice uno vulgarmente, a foguear en este tipo de cosas, cómo es que se expone, cómo es que se hace. Me parece muy interesante lo que vamos a vivir en esta parte académica. Muchas gracias, Jorge. Tiene el uso de la palabra. Si puede prender la cámara, chévere, para que las compañeras lo vean, quién es el que está hablando. Profe, ¿ahí me escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Escuelas de Investigación Contable y sus influencias. Listo, bueno, la cámara ya me conocen. Listo, está bien, adelante. Bueno, buenos días. A mí me tocó el tema Escuelas de Investigación Contable y sus influencias. Bueno, uno de los subtemas de estas escuelas es la teoría del conocimiento y su evolución, que es como el principio. Dice, la ciencia en su historia ha estado llena de errores, que en su tiempo se consideraron verdades absolutas o únicas, o se rechazaron teorías que luego fueron aceptadas, pues como lo explicaba el profesor en unas clases anteriores, que siempre en tiempos pasados hay teorías sobre que algo es así cierto hasta que alguien se inventó algo nuevo y ya esa pasa como queda relegada y la nueva pasa a ser la nueva teoría aceptada. Ahí aparece un principio que se llama, hay un principio que se llama el de la falsación, que las teorías son falseables. La falsabilidad, o sea, nosotros podemos, o sea, el hecho de que haya una teoría, un concepto, eso no quiere decir que es la última palabra. No quiere decir que es una verdad absoluta, pues Exactamente, no es dogmático, sino que se pueden falsear las teorías. Bueno, entonces aquí pues como una explicación de lo que acaba de decir, que por lo tanto lo que hoy aceptamos como verdad puede ser falso en un futuro, pues lo que acaba de decir el profesor. Siempre se debe analizar los contextos en los que se desarrollan las teorías o conocimientos desde Espera, la Jorge, Sí. disculpa, te interrumpo, es que no estamos viendo el paso de las plantillas, o ustedes sí, compañeros. No, profe, la primera, Escuela de Investigación Contable. Sí, a veces pasa eso, y a mí me pasa eso como profesor, es detestable. Sí, a mí como profesor me pasa eso. Porque lo hice con F5, leí. O sea, yo intento ahí. Profe, usted está hablando y no ha pasado la diapositiva. Cada rato me pasa, no me preocupe, Jorge, está bien. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, fue porque le había dado en F5, seguro no deja así compartir. Ay, ¿qué pasó acá? Ahí. Teoría del conocimiento y su evolución. Sí. Entonces decía que por lo tanto lo que hoy aceptamos como verdad puede ser falso en un futuro, pues lo que acaba de decir el profesor, que ninguna teoría es siempre 100% cierta y puede
llegar a ser relegada en un futuro por una nueva investigación o un nuevo conocimiento adquirido. Siempre se debe analizar los contextos en los que se desarrollan las teorías o conocimientos desde la experiencia, desde nuestro contexto o las circunstancias históricas, ya que ahí es donde la epistemología analiza y proporciona bases sólidas para darle inicio a la investigación contable de impacto. Entonces aquí entra pues ya como el tema de epistemología, para llegar como al tema de la investigación contable, pues que es lo que nos corresponde en esta materia. ¿Ahí pasó? No, sí, ya. Ahí sí, ahí sí. Ya. Ah, bueno, ahora sí ya estoy seguro entonces. Bueno, dice la epistemología y el conocimiento científico. La epistemología contribuye a explicar el tipo de proceso llevado a cabo por cualquier grupo de personas que utilizaron un método determinado para acceder al objeto de estudio. Así pues, no podemos ser ajenos a la importancia de la epistemología, pues nos sirve para... Bueno, esto es una imagen como de la importancia como de los paradigmas y de la epistemología, que el conocimiento está como centrado y siempre va a estar como, ¿cómo se dice? Como acompañado siempre de las creencias y de las verdades. Y las verdades se adquieren a través de la ciencia, del estudio de paradigmas, a través de la epistemología. Profe, no entiendo ahí qué sería premisas en esta imagen. Como ideas iniciales, como hipótesis, Ok. como ¿será que si lanzamos esto para arriba, qué pasa si se cae? Como una premisa inicial, una hipótesis, Ok. y que ya para que se vuelva una verdad, pues tiene que entrar al proceso de comprobación en la La realidad. comprobación. Y pasa a ser ya conocimiento y a un lado quedan como las creencias de esa hipótesis. Bueno, entender un poco más sobre el conocimiento en sí y analizar profundamente por qué de ese conocimiento, de dónde viene, cuáles son sus bases, sus razones y cómo se fundamenta. Y aplicar en una realidad laboral las bases del conocimiento para que permita validar o refutar cómo aplicar ese conocimiento en nuestro contexto. Pues esto es muy importante porque siempre nos quedamos, por ejemplo, el profesor nos decía la otra vez, que nos quedamos con lo que el profesor nos diga y creemos que esa es la verdad y no entramos a investigar o no entramos a averiguar más si se puede refutar y de pronto está equivocado en cierto tema. Eso aplica pues para cualquier tema académico, laboral, en el que estemos en nuestro entorno, o hasta en el diario vivir, que siempre creemos algo que nos dicen, y porque lo vimos en cierta parte, o no lo dijo alguien que creemos que tal vez conoce más que nosotros, y no investigamos y nos quedamos con esa verdad. Disculpa, te interrumpo, Jorge, eso también Sí, tiene señor. una expresión que le decimos dogmatismo. A veces, Dogmatismo. y a veces los profesores somos así, dogmáticos, o sea, dogma viene de la palabra doctrina, como una Sí, religión, como una religión. Entonces, si no es así, así como dice, que es así, que es la creencia, es que es así, punto. y punto. Sí, Entonces no hay discusión, no hay cabida a una postura o a una posición diferente, a una negación, a una crítica, sino que es así y ya, y no hay aceptación de otra discusión. Son posturas dogmáticas. Entonces el conocimiento se distancia del dogmatismo y no cree que el conocimiento sea una verdad dogmática. No hay una verdad en el conocimiento, sino muchas verdades. no hay verdades absolutas. Exactamente. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ahora seguimos con los paradigmas en investigación. Un conocimiento sin referencia y ubicación en un estatuto epistemológico que le dé sentido y proyección no será conocimiento. Entonces siempre el conocimiento debe tener unas bases
que vengan de atrás, de referencia y ubicación, en qué año fue adquirido ese conocimiento, quién lo realizó, quién lo investigó y quién lo plasmó. O normalmente, pues, como escriben los libros sobre ciertos temas de cualquier materia académica. Y siempre el método para alcanzar ese conocimiento está ligado a un paradigma específico que le fija el camino a recorrer. Bueno, ahora vemos la evolución de la teoría contable. Para eso se consideran 4 grandes periodos para el desarrollo de la contabilidad, que ahí ya entramos pues como al tema que nos quiere llevar la materia. El periodo empírico, el periodo de génesis y la aparición de la partida doble, la expansión y consolidación de la partida doble y el periodo científico. Estos son como los cuatro grandes periodos pues, de la evolución de la teoría contable, para al final volverla una ciencia. Esta Bueno, parte es fundamental, esa parte es fundamental. ¿Puedes volver a ponerla, por favor? ¿Atrás? Sí. Sí, no se nos puede olvidar esto, muchachas, muchachos. Nosotros hemos hablado ya de eso. Hay unos periodos en el desarrollo de la contabilidad, un periodo empírico. Empírico pues viene de que es mediante la observación que se empieza a organizar la información, a sistematizar de manera empírica. Después aparece el tema de la partida doble. Aquí vamos a hablar de eso. Y después viene la consolidación de la partida doble, la expansión, y entramos al periodo científico. En el módulo, yo los invito y las invito que están ustedes preparando sus exposiciones, pero en el módulo hablan de la partida doble y hablan de estos temas que si ustedes los desconocen, pueden ir al módulo y, mire, el profesor está hablando de esto, voy a ir a mirar, y ahí ustedes encuentran mayor fundamentación. Sobre esto vamos a estar volviendo. Puede seguir, Jorge, me disculpo. Listo, no, profe, muy bien. Bueno, el periodo empírico, que es el primero, este comprende desde la antigüedad y la alta edad media hasta el año 1202, perdón. En la época ya se desarrolla una actividad mercantil que exige el perfeccionamiento gradual de la técnica contable, que pasará de partida simple a partida doble. Bueno, lo que decía el profesor, en esa época pues antigua se empezó, siempre ha habido pues como mercantilismo, empezó con el trueque, que cambiaban animales por otros productos de la agricultura para poder subsistir, y ya a medida que fue pasando el tiempo y empezó a desarrollarse ya las actividades mercantiles y fue habiendo más gente, entonces se llevó como una especie de contabilidad. Yo Para puedo volver a saber interrumpir, Jorge, dinero. disculpas. Claro, profe, pues usted el que sabe. No se nos puede olvidar, muchachas, muchachos, nosotros venimos también de la economía, estamos muy relacionados con los economistas. De hecho, ustedes, si están pensando en seguir estudiando, lo que tienen que mirar es eso, miren otras universidades en la ciudad, qué especialización tienen en economía. No quiero decir nombres, pero hay una universidad en Pereira que tiene ese programa y ustedes deberían ir pensando, sí, y no lo dije yo, deberían ir pensando, mira, eso, yo me puedo meter por acá, por aquí, y, si es que les gusta. No se les olvide que en la clase de Historia Universal, la primera clase, mencionábamos que la economía habla los modos económicos de producción de la historia, que está, primer modo económico de producción, el esclavismo, segundo modo económico de producción, feudalismo, tercer modo económico de producción en el desarrollo histórico, mercantilismo y por último el capitalismo. Entonces, en el esclavismo, en el feudalismo, en el mercantilismo y precapitalismo y en el capitalismo, es como el lenguaje que nosotros tomamos de la economía para explicar este periodo empírico. Decimos, claro, el periodo empírico comprende desde la antigüedad, desde Mesopotamia. Recuerden las edades de la historia: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Desde la antigüedad y hasta la alta edad media, hasta el año 1202, dice. El periodo empírico
en la época ya se desarrolla una actividad mercantil, claro, porque es que acuérdense que los europeos hacia 1492 estaban buscando rutas, tenían la India, tenían colonias, y por buscar rutas encontraron América en 1492. Y aparece lo que dice ahí, se desarrolla una actividad mercantil, porque por los europeos tener colonias en todo el mundo, ellos se hicieron dueños de más del 90% del planeta a través de colonias. Ahí empieza a desarrollarse el sistema económico del mercantilismo, pero valga la claridad, en una relación desigual de comercio internacional, porque ellos no venían y nos compraban. Ellos venían y se llevaban a la brava y por mano de obra esclava lo que aquí había. Entonces se enriquecieron fue vía saqueo. Y Robando, ¿cómo? que robando prácticamente, sí. Robando, sí. O sea, esa actividad mercantil o eso que llamamos mercantilismo no nace como una relación mercantil entre iguales, sino que es una relación mercantil desigual. Es muy importante esa parte, que a partir de ahí se empieza a hablar ya del perfeccionamiento gradual de la técnica contable. Eso ocurre en Europa. En Europa, porque los incas aquí en América, antes de todo, en la edad antigua, en la época prehispánica, también tenían el quipus. Los incas tenían el quipus. Los mayas también tenían el punto, era el 1. El 5 es una rayita. Una rayita es 5. El punto es 1 y tenían el 0. Entonces ellos también tenían sistemas matemáticos de contabilidad como el Quipus. Si ustedes buscan ahí en internet, Quipus, ¿qué es Quipus? Encuentran que es el sistema contable incaico. Entonces ese periodo empírico es muy largo, prácticamente parte de la historia universal, la edad antigua y la edad media. Cuando llegamos a la edad moderna, es que empezamos entonces con la necesidad de empezar, acuérdese que aparecen personajes que empiezan a traer los números árabes, eh, Fibonacci, por ejemplo, descubre el mundo, el tema contable con números en el mundo árabe y empieza a traerlo a Occidente. Y ya es en la edad moderna entonces donde empieza a ocurrir este sistema de organización mental, contable, de racionamiento lógico, formal, y nace el pensamiento. Recuerden que nosotros habíamos hablado del pensamiento mmm, de la clasificación de las ciencias, que ya después Rudolf Carnap y otras personas hacen una clasificación de las ciencias que venían haciendo los griegos antes y hablan de las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces, no sé, como que mire que ese periodo empírico da para hablar mucho. Desde no sé, me parece importante, desde la historia. Y ahí es donde estamos hablando de la o de la transdisciplinariedad de nosotros, como contadores. Estamos hablando de historia y estamos hablando de economía. Las edades antiguas, las edades de la historia, cuando decimos antigüedad, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y estamos hablando de economía cuando hablamos esclavismo, feudalismo, mercantilismo Capitalismo. y capitalismo. Y luego viene otro modo económico de producción contemporáneo que es el socialismo, sino que fracasa en la historia y no sale adelante. Pero después del capitalismo aparece el socialismo como otro modo económico de producción en la historia universal, sino que es el capitalismo el que triunfa. Bien, adelante. Estuvo muy interesante, Jorge. Listo, Muchas profe. gracias. Gracias a usted por el aporte. Bueno, después del periodo empírico, sigue el periodo de la aparición de la partida doble o el génesis, que es como el inicio. Este se inicia con la revitalización del comercio como consecuencia de las cruzadas en el siglo XIII y se extiende hasta 1494 con la obra de Luca Pacioli, que es el inventor de la partida doble, ¿cierto, profe? Estoy erróneo.
No, está bien, está bien. Listo. Bueno, el Ah, que capitalismo, las cruzadas son en el año 1000. El rey Recaredo manda a recuperar el reino del Papa. El Papa Recaredo manda a recuperar Tierra Santa. Y dice, se inicia el periodo de génesis y aparición de la partida doble, se inicia con la revitalización del comercio, que era lo que estábamos hablando, de que los europeos estaban necesitando relaciones comerciales, pero desiguales con sus colonias. sí. Y empiezan las cruzadas porque el Papa Recaredo dice que hay que recuperar Tierra Santa. Tienen 10 guerras y no ganan sino 7. Entonces ahí era como un paréntesis histórico. Ujú. Listo. El capitalismo introduce el principio de racionalidad, donde se necesita contar con un sistema de registro para tener un mínimo de información para el empresario. Pues ahí ya pasamos de lo que está diciendo el profesor, de que todo ellos lo conseguían con esa desventaja de esclavisto y de esclavismo, que obviamente no pagaban nada porque todo lo que construían y lo que traían el supuesto progreso era a través del esclavismo. Y se nos llevaban pues el oro aquí de América y de muchas partes de otros continentes como África, que fueron muy azotados más que todo por Francia y por España. Y por los ingleses. Acuérdense que Ah, sí, el el Imperio Británico, que eran los Imperio chanchullos. Británico. Bueno, de ahí sigue el periodo que se consolida la partida doble. El uso de la partida doble se generaliza de forma universal, pero no hay avances técnicos ni científicos de importancia y se extiende hasta la mitad del siglo XIX. ¿Pues es del siglo XIX o...? Sí, tengo la duda, esta X, sí, que es como hasta el año 1950 prácticamente. Ahí nos habla que pues este tema de partida doble no, como que no pasó de ahí, que no tuvo como avances importantes, nadie investigó más, no había, se dedicaron fue como a ocupar esa técnica, la partida doble, y solo se limitó a la contabilidad, como a eso, llevar las cuentas, llevar los registros, ser organizados y nada más. Y de ahí pasamos al periodo científico, pues que este periodo comienza en el siglo XIX, después de a mitad de 1950, y se extiende hasta nuestros días, en el que se detalla que la contabilidad es una ciencia. Y ahí ya este tema ya le sigue a la compañera con el nuevo tema. Ahí termino yo. Excelente, excelente. ¿Sabes qué te iba a recomendar? No cierres todavía la presentación. Sí, señor. Te vas para insertar. O sea, ahí con el cursor, párate en insertar. Sí. Y aquí en Smart Art, enseguida de formas y de gráfico, en ilustraciones. Acá. Sí. Y ahí en Smart Art, por ejemplo, esos contenidos que usted tiene, párese en la plantilla 11. Ese contenido, por ejemplo, ahí donde dice periodo científico, este periodo, usted lo puede encerrar dentro de un Smart Art. Haga el Sí. ejercicio y verá cómo queda de ¿Qué hago ahí? ¿Le completo. doy clic? Primero, párese en este periodo comienza. Subráyelo. Ahí, lo subrayo. Eso. Y váyase a Smart Art y lo mete dentro de uno de los gráficos que usted escoja ahí. Bueno, pero tiene que pisar bien en el Smart Art para que salga la lista de gráficos. Sale una lista. Ah, ya. Ah, ya, Eso. ahí. Meta Cualquiera de en estos. cualquiera como por probar. Ahí. Le voy a aceptar y ya. Sí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si Me salen sí. como 4 recuadros, Eso. como para Entonces, insertar imagen. por ejemplo, usted ese texto que dice este periodo comienza, lo puede meter dentro de uno de esos cuadritos. ¿Ustedes no se Ah, acuerdan ya. de la exposición mía de paradigmas? Pero yo la Sí, muestro. sí. Deja de presentar, yo les muestro. Yo quiero mostrarles algo, Jorge.
y que no tiene que ver pues con lo conceptual de la clase, sino más bien con algo de forma, pero como estamos aprendiendo a trabajar, yo les quiero mostrar eso. Sí, porque yo descargué ese tal Prezi, profe, pero no fui capaz. No, tocaba cacharear mucho y entender y no, entonces ya No, lo es que, normalito. vea, está Prezi, está Canva, está Genially, pero yo no voy a cambiar PowerPoint. Es que PowerPoint, miren la presentación mía. Entonces, mire todo el contenido que tiene. Tiene esto, tiene esto, tiene esto. Lo que hice yo fue ponerlos en SmartArt. SmartArt y tiene mucho contenido, pero como está organizado Sí, queda mejor organizado, claro, me en entendió. cajoncitos, en Sí, cajoncitos. señor. Entonces, así se usa PowerPoint. Yo lo quiero convidar a eso. Mire, por ejemplo, aquí todo el Sí, contenido que hay. excelente. No conocía. Y todo ese contenido, si yo lo pongo, porque una opción que yo tengo es empezar a escribir aquí y dejarlo así. Esa es una opción, pero cuando yo lo organizo dentro de un gráfico, cabe más, que le cabe y le cabe y uno le mete ideas y eso organiza uno un poco de cosas. Miren aquí todas las ideas que hay y no se nota, se organiza y el lector no, como que tiene gráficamente mayor posibilidad de comprender, de trabajar los contenidos. Quería mostrarte eso, esto es para todos, ¿cierto? No solamente para Jorge, estamos aprendiendo a hacer exposiciones, no es algo pues como que le vaya a restar en su evaluación, sino que es de Hernio también mostrarles como, vea, Tim, la próxima métase por acá, hágala así, la próxima pan. Y la idea es esa, que ustedes vayan subiendo el nivel cada vez más. Vamos entonces a escuchar a la compañera siguiente. Profe, muchas gracias. Muchas gracias, ojalá pueda prender la cámara para conocerla, para verla, que los compañeros también la vean ahí hablando. Ay, profe, ahí sí como que le fallo porque me toca presentar en el computador y no da. No da, bueno, Micrófono y está la bien. cámara mala, entonces ahí tengo como ese problema. Pero ya Está me bien, conoce, profe. se van a hacer muy adinerados quienes venden cámaras, porque todos mis estudiantes tienen la cámara dañada. No, profe, pero mira que así estoy desde esta semana, sin audio y sin qué, y sin esa bendita cámara. Listo, hágale. No, lo de la cámara, pues no es tan obligatorio. Inclusive el derecho a ustedes los protege. Ustedes ningún profesor los puede obligar a que aprendan la cámara porque ustedes tienen el derecho a la intimidad. Sino que, pues es más chévere. Pues uno está en una clase, Yo pues creo más que chévere. también cuando hay muy, bueno, aquí no es el caso porque somos poquitos, pero vuelve así muy lentas la La Profe, ahí red, está viendo presentación mi y todo pantalla. cuando se activa la cámara. exactamente, sí. ¿Ya ve Todavía mi no. pantalla? No, todavía no. ¿Sí ve, profe? Todavía no la vemos, pero tranquila, tenemos paciencia. Ahí, No, tampoco. nada. No, no, nada. Vuélvelo a intentar, a ver. Ahí sí vuelven a entrar en el computador. Dice una ventana, ¿cierto? Sí. Y me aparece nada más el Google Meet para Y, compartir. y lo seleccionas. Listo, se dice compartir. Ah, ya está compartiendo, pero no carga. No, no carga. Aquí todavía no vemos que cargue nada. No carga, profe, se queda ahí. Es una presentación PowerPoint. No, es de editor, Genealogy. ¿Por qué En no le da Genially. toda la pantalla y ahí Sí, sí? le di compartir Eso, a toda. de Y vea, eso. dice, pantalla completa. No da. Entonces, cierre, deje de compartir y vuelva a repetir el procedimiento. De pronto en toda tu pantalla.
No sé por qué abandonas la reunión, es porque estás desde el celular también. Claro, profe, porque si no, no escucho. Me toca Ah, nada ya. más activar audio en el celular para poderles hablar y en el computador poder ver la clase, porque en el celular eso se ve diminuto. Fabiola le puede dar presentar ahora toda la pantalla y luego ahí le va a salir como un cuadro, Sí, yo le la doy. selecciona y ahí el Listo, botón yo le doy. compartir se le... Ahí. Nada, Fabi, si quieres me lo mandas al correo, yo miro a ver si a mí me deja. Sí, Santiago, me haces el favor, yo te la Sí, envío. al WhatsApp, al grupo. Me lo puedes mandar al WhatsApp, yo miro si lo abro acá y proyecto yo. Profe, y con qué pena tanta ignorancia. Pero con ese Geniality, ¿cómo lo descargo? Es que me aparece directamente en internet. ¿O por qué no mandas el link? El enlace, el link, miramos a ver si lo podemos abrir. Mándalo acá al chat. Listo, lo estoy mandando. Ay, qué pena, profe. Pero mira que sí, acuerda, Isa, que esta semana también fue así, que estábamos en la reunión juntas. Eso es normal, eso es eso pasa. Profe, ahí lo mandé al WhatsApp. Ya lo estoy abriendo a ver si me abre a mí. A ver, profe, gracias. Eso es muy importante aprender a hacerlo, foguearnos en esto. Una junta directiva en una empresa, usted lo pone así en tics a exponer, por ejemplo. Usted tiene que estar preparado, saber cómo se hace, tener... No, preparar es comprarme un computador nuevo. Pero mira que, a ver, estoy intentando entrar, vamos a ver si entra. Estoy aquí abriendo. No tengo permiso para acceder a este Genially. Para poder acceder, tengo que ser invitado por el propietario de la creación. Ah, yo no sabía, uno tiene que hacer como que compartir desde el Genially, que me deje entrar a mí al link. Sí, Fabiola, es como con Prezi, creo, que puedes Y entonces ahí compartirle con no él. te decir, pero yo mirándolo el compartir. Sí, ahí te sale para compartirlo con el Dice correo. colaboradores. Invita a otros usuarios de Genially a colaborar tu creación. Eso, sí. Pero entonces me pidió un correo. Sí, ponga cualquiera que quiera. Si quiere El poner el mío, mío, yo te lo el mío, comparto. Álvaro, el mío para que me llegue a mi correo y la podamos abrir. Álvaro Listo. Alexander Vélez. Álvaro Alexander Alexander Vélez. Vélez. Sí. Arroba Gmail. @gmail.com. Sí, entonces a mí me debe llegar una invitación. Álvaro Alexander Alexander Vélez. Vélez. Bueno, yo ya tengo aquí abierto mi correo, a ver qué pasa. Ahí ya te la envié, profe. Listo, aquí ya he compartido una creación. Estoy mirando cómo hace uno para... Ya me llegó la invitación al correo y ya entré al Genially. Paradigmas contables. Sí. Pero no la visualizo. Estoy intentando. Momento, por favor. Gracias a todos por la paciencia. Ay, no, antes discúlpeme todos a mí. A ver, mis creaciones. Por eso es mejor la vieja confiable, profe. PowerPoint. Mm,
No, mira que no me deja. ¿Lo podrías enviar a otro correo? Sí, claro, profe. Antes de estar haciendo el favor, ¿cómo me va a decir eso? Gracias, me disculpas. Sí, Álvaro Alexander. Álvaro Alexander Punto Vélez, punto Vélez @utp.edu.co. UTP Álvaro Alexander punto Vélez @utp.edu.co. Eso. Esta es mi cuenta educativa en Genial y de pronto entonces ahí sí lo va a poder abrir. Ya, profe. Listo, ya me llegó abriendo. Parece que sí. Listo, 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 ya. Ahora sí. Diga, ojalá sí sea buena la presentación como para esperarla tanto. No, eso no tiene nada. Estamos tranquilos, relajados. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es Eso la tener paciencia. paciencia. Es la paciencia, tener paciencia. Ups, sale un mensaje. Les voy a mostrar cómo se me ve para la pantalla y ustedes así entiendan qué estoy haciendo. Dice, ups, yo creo que tienes que cerrarla tú allá. Dice, Cardona está trabajando ahora mismo. Inténtalo de nuevo más tarde. Ah, no permite trabajar simultáneamente. Ahora parece que sí. ¿Cómo hacemos para que se vea toda? A ver. ¿Cómo hace uno para que se vea toda la pantalla completa? Aquí. Esperen, presentación. Ayúdenme, ayúdenme. Ay, profe, yo lo que le diga es mentira. No le digo que me hubiera ido con la vieja confiable. No, no, esto está bueno que hagamos estos ejercicios por aquí. Además, yo sé que fue muy chévere hacerla, ¿cierto? Porque Sí, no es sino sí. llenar unos cuadritos. Pues la verdad, profe, fue que yo vi mucho texto y metí fue nada más como puntos claves, que con el enunciado yo ya explico lo que voy a decir. Pues las diapositivas las hice como en ese sentido. Ahí la ven, Pero, ¿cierto? pero ahorita que usted estaba Sí, diciendo profe. que sí se le podía colocar Sí, profe. texto y colocarlo en los recuadros, pues ya como que dije, ay, le hubiera metido ciertos puntos. Si quiere, arranca. Arranco, pero no estoy viendo Sí. nada, no importa. Ah, usted no la ve. Los No, yo demás no no la sé ven. quién la está viendo. Yo Yo sí sí la veo y miro. paradigmas Yo contables. también. Ah, Sí, ya pero la yo no están la veo. viendo. Pero tú no. Bueno, pero igual. Sí, ahí se ve. Bueno, empiezo. Hágale, tiene el uso de la palabra paradigmas contables. Bueno, buenos días primero que todos compañeros. Hoy voy a exponer acerca de la materia paradigmas contables. La siguiente, profe. Bueno, vamos a empezar con el periodo científico de la contabilidad. ¿Qué es el periodo científico de la contabilidad y qué se da en el periodo científico? Se da la separación entre la teneduría de libros y la ciencia de la contabilidad orientada hacia los problemas económicos y administrativos.
Su planteamiento es un cambio constante, nuevas prácticas, evolución, ¿cierto? Por eso se divide en esas dos, que es la teneduría de los libros y la ciencia de la contabilidad orientada en los problemas económicos y administrativos. Lo que pude entender y comprender es que en este periodo científico empezamos a hacer un proceso de lo que tenemos ahora en día, porque es de lo que empezamos, como decía mi compañero Jorge ahorita, desde finales del siglo XIX hasta ahora. Ha sido una evolución constante de todo este proceso. Pero ¿qué encontramos? Ha cambiado a lo largo del tiempo de todas las formas, las prácticas, su desarrollo, que es muy necesario el estudio y el análisis constante de la teoría contable. ¿Para qué? Para poder mirar la evolución en lo transcurrido, por decir, de estos 100 años, de la evolución de la contabilidad. ¿Qué más les puedo decir de esa primera? No, profe, la segunda. Empezamos que cuando hablamos de la teoría contable, porque ahí ya se nos deriva de los periodos científicos, la contabilidad, la teoría contable, empezamos con hablar de unos principios. En esos principios nosotros ¿qué encontramos? Encontramos unos principios ontológicos, unos principios epistemológicos y metodológicos. En lo ontológico, ¿qué podemos encontrar en este proceso? Que la naturaleza de la contabilidad es el constructivismo. ¿Por qué es el constructivismo? Porque son nuevos procesos, es la práctica de nuevas cosas, de cómo se fue implementando todo eso nuevo para la evolución. También nos dice que es un estudio del sistema de información contable y la trascendencia de esta manera tener un mejor desarrollo, poder ir evolucionando como les estaba diciendo. En el sentido de la epistemología, estudia la contabilidad como una acción, como un efecto, como un proceso de un desarrollo, como ciencia, es una ciencia aplicada. También encontramos que explica los hechos económicos en lo metodológico, por medio de una serie de definiciones, principios, reglas, criterios, que eso es lo que se va construyendo como tal, en unas nuevas prácticas y métodos y técnicas para lograr unas buenas prácticas de contabilidad. ¿Cómo llegamos a esas nuevas prácticas? En medida de esa evolución, como decía el profesor en otras clases, fuimos evolucionando desde Mesopotamia, desde la época antigua, desde que hacíamos el trueque, todo eso así nosotros no lo veamos, lo hemos ido implementando y ahorita todavía lo tenemos, porque hacemos un trueque ¿cómo? Sí, yo le compro a usted, como decía un profesor, yo le compro a usted una roba de maíz, pero yo por esa roba de maíz le tengo que dar a usted un trueco y ese es el dinero que le estoy pagando por ello, ¿cierto? Entonces sí, todavía tenemos de esas pautas, de esos criterios que comenzamos en la época antigua y en todo ese proceso. Al siguiente, profe. En ese proceso empezamos con unas corrientes doctrinales, como decía el profe ahorita, las doctrinas, que es como un ejemplo, como la doctrina de la iglesia. Ellos siguen como esa secuencia, esos procesos de ellos, ¿cierto? Como la iglesia, que, ¿cómo le explico? Bueno, yo misma me enredé. Que llevan un proceso, para mí es un proceso que se lleva con un rigor. Ellos No lo hacen, importa, dígalo en sus propias palabras, no crea que está enredada, dígalo en sus propias palabras, como usted crea que es, no, usted nunca diga en una exposición eso, ay, ay, no, ya me profe, es que la enredé. verdad uno se Porque asusta. en la exposición, esto es para todos, hay algo característico, nadie sabe que Lo usted que no yo estoy sabe. diciendo. Ah, Nadie, nadie sabe que usted, hasta qué punto sabe usted, nadie sabe si usted sabe o no sabe. Usted el expositor, es el que demuestra que no sabe esa cuando, confianza, ¿cierto? cuando empieza con temas a exteriorizarlo, a De moverse ahí argumentar. en una El baldosa. problema es la argumentación y no tener esas suficientes bases para argumentar. Entonces, cuando le pase eso, usted hace un silencio, pone una comita. Mientras tanto, rápidamente usted va pensando, usted es muy rápida, ¡pam! Y, o sea, usted no lo dice, ay, usted por dentro es, pucha, aquí fue donde yo
estoy aquí encerrado, ¿cómo hago? Y usted está pensando todo eso rápidamente, hace un silencio y sigue. Pero Bueno, usted no puede decir, no, ay, no, no, ay, no, no sé, ay, no, 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 ay, no, aquí me enredé. Jamás vayan a decir eso en una exposición. ya me Ustedes pasó. tienen que visualizar eso, ese ejercicio que estamos haciendo como Bueno, profesionales, porque a usted una empresa la puede llamar, bueno, la vamos a contratar, pero necesitamos que nos dé antes de, por ejemplo, en la entrevista, que nos dé una charla sobre qué es lo que sabe usted de contabilidad. Eso puede pasar. obvio, profe. Entonces, con confianza, confíen en ustedes mismos, que ustedes saben, ustedes tienen con qué, y lo que no saben y lo que de pronto ustedes tienen la debilidad, no lo exteriorizan. O ustedes creen que yo lo sé todo. No, yo no lo sé todo, pero yo no estoy aquí Pero, como, profe, ay, ¿usted cómo sí, nos sí. habla? Con ese criterio y así como nos explica, uno dice, sí, pues se la sabe todo. Pero no. Pero entonces mire que parte es el arte del hablar en público, que es lo que también nos estamos entrenando aquí en las exposiciones. Siga que está muy chévere la Bueno, exposición, está muy interesante. bueno, entonces entramos a las corrientes doctrinales, donde el profesor Montesino agrupa 5 corrientes doctrinales, en tendencias y escuelas, ¿cierto? Entramos en la doctrina jurídico-personalista. En esta teoría se considera que todo asiento o notación contable traduce un hecho jurídico. También encontré que lo resume García en el 2010, que es en una escuela segoviana, que el objetivo formar de la contabilidad de derecho y es una obligación de los sujetos que participan en la administración de un patrimonio. Se necesita tener unos asientos, unas anotaciones para poder consolidar que se tiene un hecho, ¿cierto? Como nosotros tenemos un documento y eso corrobora de que eso sí pasó, de que si yo le alquilé, por decir a usted, una casa, yo tengo un contrato de arrendamiento donde me estipula que yo a usted sí le arrendé, tiene un soporte como tal. También tenemos la doctrina contista y neocontista. La contista perfecciona las cuentas, nos habla directamente de qué es la cuenta, de qué se trata la cuenta, ¿cierto? Mientras que el neocontista se preocupa por el valor captado y que es demostrado a través de las cuentas. A el neocontista le preocupa es el valor, lo que se capta, y luego se lleva a los libros, el valor. También encontramos el enfoque económico, que abandona personalismo de las cuentas hacia la contabilidad con su sistema de control, de administración de las haciendas. Ahora ya llevábamos, era como tal, en el enfoque económico, un sistema de control. Se empezó a llevar ese sistema para poder tener y generar una buena administración como tal. Tenemos también la teoría matemática y el empeño formalizado. El objetivo era traducir el lenguaje matemático a las teorías contables, no solo hablarlo, sino llevarlo como tal ya a, a la teoría, a lo que es, a lo práctico. Y encontramos la introducción de aspectos conductistas y la concepción comunicacional, que como tal considera de la contabilidad como un sistema de información orientado a satisfacer las necesidades informativas a los distintos usuarios para facilitar la toma de decisiones. ¿A qué se hace respecto? A que ya como habíamos tenido un sistema de control y administración, ya pasamos a llevar ese sistema de administración y control a introducirlo para mostrárselo a la persona que está interesada como tal de su empresa a tener esta información. Tendríamos cómo sustentarle ya en este proceso la toma de decisiones basada en esa documentación que tenemos de ese control, de ese registro. La siguiente, profe. Ya acá entramos a la dinámica y desarrollo de la teoría contable en Colombia. Como tal, empezó en Colombia en los años 70.
ese fue el inicio de la teoría del método científico como una de teoría contable. El objetivo principal era la construcción de una contabilidad racional, buscando una contabilidad científica que reconociera la realidad local, qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y yéndome atrás, lo que les estaba hablando ahorita, cómo se llevaba lo que teníamos real en ese momento, con ese sistema de control, con esos informes, con esos documentos para poder tomar unas buenas decisiones. Luego entramos en los años 80, que fue la epistemología moderna, convencional, como fuente de teoría contable. En estos años 80 explican la evolución de la contabilidad como una disciplina científica, como una contabilidad científica. Algunos elementos de la contabilidad y de la normativa fueron evaluados desde las lecturas económicas y políticas y aspectos como la inflación y sustracción de contable. ¿Qué nos damos aquí? Como habíamos hablado en la parte de atrás que les había comentado, de los comienzos donde se hace la separación tanto de los libros contables como de la orientación hacia los problemas económicos y administrativos, vemos que en los años 80 esa fue una manera de que se empezaran como a mirar, a observar, a evaluar desde los sentidos económicos y políticos los aspectos de la inflación y sus tratos de contable, cómo era que se manejaba, cómo era que afectaban ese proceso. Y también miraban los efectos económicos y políticos que llevaban a cabo los procesos normativos, cómo se regía, cómo era la norma, el aplicativo. Luego, en los años 90, la metodología y la socioepistemología como ciencia de la teoría contable viene a tener la tendencia de la regulación y logran aplicar causas sociales, económicas y políticas que generan los últimos procesos. ¿Eso a quién nos da cabo? A quien ya en el año 2000 llegó la contable como un espacio institucional, surge la necesidad de los acuerdos colectivos mínimos. ¿A qué va esto? A que cuando llegamos al 2000 ya empezamos nosotros a hablar en un lenguaje universal, ya empezamos a encontrar nuevas perspectivas, nuevos, ¿cómo decirlo?, nuevos hallazgos de que otros países ya habían implementado otras normas, ya se regían por las NIF, por las MIA, ya tenían como un aplicativo como tal. ¿Qué hicimos nosotros? Porque en algunos documentos que estuve leyendo decía de que nosotros no tenemos una investigación como tal, sino que toda la hemos encontrado, toda la hemos asumido de otros lugares. Y que nosotros lo único que hemos hecho es una transcripción de esas teorías, de esos procesos que se han llevado en otros lugares. Hemos absorbido esas necesidades que nosotros como país hemos tenido, porque no hemos desarrollado como tal uno, pero que las hemos ido aplicando y en la evolución constante del siglo en que estamos, del siglo que pasó y de todos los que han ido en una trayectoria atrás, hemos ido evolucionando, la vemos más allá. Yo me imagino que en otro tiempo, en otros años, en unos 10, 20 años, iremos a encontrar cosas más sofisticadas que han implementado otros países. Pero en este momento nosotros como colombianos vamos en el proceso de la implementación de las NIF, que no ha sido fácil para poderlas implementar, porque no todas las empresas las rigen como tal. Siguiente propuesta. Les tengo una frase: quien no puede con la contabilidad de sus actos no está preparado para entender un gran porcentaje de la vida. Muchas gracias. ¿Cómo les ha parecido? ¿Preguntas, comentarios? ¿Preguntas, comentarios acerca de la exposición de la compañera? No, profe, todo muy bien. Todo bien, profe. Me parece muy importante resaltar aquí, dice, hay doctrinas jurídico-personalistas, está la corriente legalista, hay doctrinas contistas y neocontistas, está el enfoque economicista, está el pensamiento o el esquema de la teoría formalizada,
con el pensamiento matemático. Y aquí cuando dice introducción a aspectos conductistas, cuando hablamos de conductismo, estamos hablando de la psicología. Sí. Y de los estudios norteamericanos, sobre todo, que son los que desarrollan ese pensamiento que se llama conductista, por eso, porque hay unos pensadores norteamericanos que empiezan a hablar sobre la importancia que tiene el control de la conducta de las personas y de los grupos sociales. Y ahí, de ahí nace la psicología. Entonces miren que en el fondo nosotros tenemos ese periodo científico hermanado, relacionado con los progresos que se fueron dando a su vez simultáneamente en otras áreas del pensamiento, en otras áreas doctrinales, por decirlo así. También no se nos puede olvidar esto de los principios, y yo te agradezco por haberlos traído. Me parece una exposición súper buena, te felicito, súper bonita la presentación. Además también en el Genially quedó muy chévere, me parece que quedó muy chévere, no le quita nada al PowerPoint, vea cómo se ve chévere. Hay que Aquí, buscarle la manera cómo se descarga, profe, que uno no tenga sí, ese problema. sí, pero ahí vamos aprendiendo. Ay, sí, pero ahí va. Y gracias por lo que me dijo, por el aporte. Sí, porque es que estamos haciendo un ejercicio, no estamos aquí en un juicio, en un tribunal de juicio, no estamos haciendo un Ay, ejercicio profe, pero es que académico. no nos digamos mentiras. Yo no sé si a mí me pasa sola, pero yo cada que tengo que exponer, así me siento. Como si me sentaran como a preguntarme miles de cosas y uno en blanco. No se sientan así. Yo creo que el éxito de ustedes como profesionales tiene que ver con dejar el miedo y tener mucha confianza en que ustedes saben, que ustedes sí son capaces, que lo que ustedes estudian es excepcional. No todo el mundo se mete a estudiar lo que ustedes estudian. Es un conocimiento especializado y tienen que tener como esa confianza en eso, como no duden de sí mismos, no duden de sí mismos, ustedes tienen muchas capacidades. Y cuando van a hablar en público, el éxito de hablar en público es organizarse. Tener una buena presentación organizada ayuda a que ustedes no estén tan nerviosos, tan asustados, tan si me va a ir bien. Si usted tiene organizada la presentación, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Entonces, nada negativo, va a pasar todo muy bueno. Es exactamente eso, profe. Yo hice hasta las diapositivas una por una en el cuaderno. ¿Verdad? Para luego transcribirlas al programa. Y yo Lo decía, que pasa es que les tocó muy encima todo, pero ustedes ya pillaron la metodología, me perdonan esa expresión, ustedes ya se dieron cuenta de la metodología, ustedes leen y lo que hacen es trabajar en un mapa conceptual las ideas principales. Y cuando ustedes ya tengan el mapa conceptual con todas las ideas principales, ahí se van a hacer la exposición, porque ya tienen reunidas todas las ideas principales y las ponen en una exposición. Después, cuando ustedes tienen la exposición lista, ustedes ya tienen cuáles, ya hablaron, ya saben de qué trata, y sí se pueden ir a escribir. No quiere decir que usted no pueda empezar el camino distinto, o sea, a veces uno primero escribe y después habla. O sea, el orden de los resultados, el orden del producto, el orden de los factores no va a alterar el producto final. O sea, si usted hace el mapa conceptual después, va a ser muy interesante porque usted ya expuso, usted ya sabe de qué se trata, ya sabe cuáles son las ideas principales y va a sintetizar las ideas en un gráfico. Entonces, son caminos metodológicos que ustedes deben ubicar como investigadores, ustedes son investigadores contables y ya conocen esos caminos metodológicos. Y saben que, por ejemplo, dentro de la investigación es fundamental aprender a hablar y aprender a transmitir esta información, porque uno tiene que aprender a expresar, por ejemplo, en un texto aparece esto, que los principios ontológicos, epistemológicos, metodológicos, ¿qué es eso? Explíquelo. Usted está como contador haciendo una especialización, está siguiendo sus estudios o está asesorando auxiliares contables en una empresa como contador y usted no sabe explicar el principio ontológico de la teoría contable o el principio epistemológico.
O sea que una cosa es leerlo y uno cree que leyéndolo lo entiende, pero otra cosa es dígalo. Ahí es donde está la dificultad y es donde yo les digo a ustedes, vamos a aprender mucho, vamos a aprender mucho. Recuerden que como principios ontológicos, nosotros tenemos los principios que tienen que ver, cuando decimos ontológico, al ser. Les voy a proyectar eso. Recuerden, ontológico, epistemológico y metodológico. Les voy a presentar otra plantilla para desarrollar esto que la compañera menciona. Y como recapitulando, además, porque esto ya lo habíamos visto, pero vale la pena mencionar, cuando decimos ontológico, se refiere a la forma y naturaleza de la realidad, a lo que es posible conocer o no. Cuando decimos epistemológico, se refiere a la naturaleza de la relación entre el sujeto cognoscente, o sea, cuál es la relación entre el investigador y el objeto de estudio que puede ser conocido y en consecuencia a cuál es la posición que debe asumir el investigador respecto al objeto de conocimiento. Y la pregunta C, que es la pregunta metodológica, que se refiere a la forma de cómo el investigador produce conocimiento, cómo el investigador puede proceder para hallar el conocimiento de aquella realidad que cree que puede ser conocida. Entonces, esto no nos puede olvidar, estamos hablando de ciencia y estamos hablando de que el carácter científico en las ciencias contables pasa por estas tres preguntas. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad? En el enfoque cuantitativo, la realidad existe independientemente del pensamiento. La realidad existe independientemente de la mente. Los hechos y las cosas se pueden conocer a través de generalizaciones de carácter absoluto que pueden ser generalizadas en el tiempo. Es el enfoque deductivo universalista, por ejemplo, cuantitativista o cuantitativo, que entiende que la naturaleza existe por fuera de la mente. El enfoque cualitativo entiende otra cosa. O sea, mire que estamos hablando de cuál es la naturaleza de la realidad y qué es lo que es posible conocer. El enfoque cuantitativo entiende en esa pregunta ontológica de cómo está caracterizada la realidad, el ser. Dice que el enfoque cuantitativo, que la realidad es una sola, que existe independientemente del pensamiento y que se puede medir, observar y conocer. Y, por ejemplo, hay que ver la pregunta. En Mesopotamia, en Egipto, los terremotos que nosotros no habíamos aprendido a medir con la escala de Richter, pues eran los mismos. La gravedad que descubrió Newton de 9,8, fuerza, masa, movimiento. En 1492, que Colón llega a América y descubre que había un continente, que habían otras tierras, y después que descubren que no era la tierra plana, sino que era redonda. Entonces, la pregunta es, ¿la gravedad era la misma en Mesopotamia? ¿La gravedad era la misma cuando Colón descubre América? ¿La gravedad era la misma cuando invadieron Irak? Pues sí, era la misma. O sea, la naturaleza de la realidad. La realidad existe independientemente del pensamiento. Podemos conocer la realidad a través de variables, por ejemplo, de la noción de medición, y por eso es que podemos decir, estamos sobre 1.300 metros sobre el nivel del mar en Pereira. Metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque aprendimos a conocer la naturaleza de esa realidad. Entonces la pregunta ontológica acerca de la realidad es esa, que la realidad existe independientemente del pensamiento, pero el enfoque cuantitativo piensa distinto.
al cualitativo. Y el cualitativo, por ejemplo, cree que no hay una sola realidad, que hay dos realidades. Que una cosa es esa misma realidad que podemos medir, conocer, observar de manera empírica, y otra cosa es la realidad epistémica o la realidad epistemológica. Por realidad epistémica o epistemológica entendemos todo lo que hay escrito, todo el conocimiento que hay producido. Por ejemplo, de las ciencias contables nosotros sabemos que vienen desde Mesopotamia, que aquí en la América prehispánica había contabilidad, pero no había nada escrito. No había conocimiento escrito, solamente hasta cuando viene la partida doble y solamente cuando ya empieza en los 70s, en los 80s, a producir conocimiento contable. Pero de resto no había. Epistémico quiere decir, o epistemológico se refiere, cuando decimos epistemología es la ciencia de las ciencias. O sea, hay un área de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento y se llama epistemología. O sea, que nosotros tenemos una pregunta ontológica, por ejemplo, acerca de cómo es la naturaleza, ejemplo, la realidad contable de un país. Pero otra cosa es la pregunta epistemológica. La ontológica es el ser, se refiere al ser, y la epistemológica se refiere a qué hay escrito sobre esa realidad. Usted quiere hablar sobre la realidad contable en Colombia, pues una cosa es lo que usted ve cuando va a comprar, cuando hace facturas, cuando una empresa hace negocios. Otra cosa es lo que hay escrito sobre esa realidad, que es la realidad epistémica o epistemológica. O sea, el conocimiento que hay construido, escrito acerca de lo que nos afecta en la realidad. Por eso dice, la pregunta epistemológica se refiere a la naturaleza de la relación que existe entre el investigador y el objeto de estudio. Porque resulta que en el enfoque cuantitativo, la naturaleza de la relación entre el objeto de estudio y el sujeto investigador es distante, por fuera del dato. El investigador no puede tocar la realidad por rigor científico, mientras que en el enfoque cualitativo de la investigación sí. El investigador, en esa naturaleza de la relación entre el investigador y el objeto, el sujeto investigador puede entrar a transformar la realidad. Por ejemplo, ¿cuál realidad? La realidad epistemológica, la realidad epistémica, o sea, todo el conocimiento que hay escrito sobre los temas contables se pueden volver a escribir, volver a discutir, volver a estudiar, porque ya vimos con Jorge que el conocimiento puede ser falseable, que las realidades cambian, que un autor escribió en los 70s, pero ahí lo decía la compañera, en el 2000 la realidad es otra. Probablemente ese concepto por allá viejito de la realidad epistémica de los 70s nos sirva para entender el carácter ontológico actual, o sea, la realidad, el ser de los fenómenos actuales. Y por último viene lo metodológico, y es, bueno, ¿y cómo construimos conocimiento? El investigador, ¿cómo hace para observar el objeto de estudio y construir conocimiento a partir de esa observación? Y debe ser una parte que a nosotros nos interese bastante, porque es la pregunta de cómo nosotros contadores vamos a investigar, cómo vamos a proceder para hallar el conocimiento de la realidad que puede ser conocida, la realidad. ¿Qué toca hacer? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo vamos a producir conocimiento? O sea, ustedes ven los problemas en una empresa, en una realidad económica de una empresa, ustedes ven los problemas económicos, financieros y contables. Saben por realidad epistémica cómo se llaman los problemas, quiénes son los autores y cómo se hace. La pregunta metodológica es cómo construir conocimiento acerca de los problemas que ustedes ven en una empresa. Por ejemplo, ¿por qué no escribimos sobre los impactos, por ejemplo, que tiene la reforma tributaria en las pequeñas y medianas empresas? Sobre eso entonces ya surge una pregunta metodológica, bueno, ¿cómo escribimos?
¿Cuáles son los autores que nosotros podemos usar? ¿Qué autores colombianos hay contables que hablen del tema? ¿Y qué otros autores hay que no sean contadores, sino de otras disciplinas que hablen de una pregunta metodológica? La pregunta epistemológica, entonces, es la pregunta acerca de qué hay escrito, qué conocimiento hay. Y la pregunta ontológica es cómo es la realidad, cuál es la característica de la realidad. Se refiere al ser. Entonces, cuando ya esto ya no se les va a hacer raro a ustedes, cuando ustedes les digan ontológico, se refiere al ser. Epistemológico se refiere a la ciencia. Y metodológico se refiere a los pasos para hacer ciencia. Es un lenguaje como muy de la investigación, no se asusten tampoco, como no, que ontológicos, que epistemológicos, yo no entiendo, no se asusten. Estas expresiones las van a ver en todas las carreras, en todas las áreas de estudio, no es solamente las ciencias contables, y es el lenguaje propio de la investigación. Y el paradigma de las investigaciones aplica para todas las disciplinas del conocimiento. También toca decir entonces que la noción de paradigma, con esta exposición que hace la compañera acerca de qué es lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico, tiene que ver con una postura constructivista y crítica. Constructivista y crítica y pospositivista. Constructivista es que nosotros podemos construir los conceptos, deconstruir, desbaratar los conceptos, construir y transformar la realidad. Crítico, pues porque ¿cómo más vamos a hacer ciencia? Nosotros hacemos ciencias porque criticamos lo establecido y decimos, ese concepto, ese autor, esa ley, eso no sirve. No sirve porque la realidad ve acá como es. Entonces somos críticos. Y pospositivistas porque ya lo dijimos, los positivistas entendían que la realidad es una sola, la naturaleza de la realidad es objetiva, material, se puede conocer, pero no se puede transformar. El investigador no puede entrar a transformar esa realidad, pero esos son los positivistas. Los pospositivistas plantean que la realidad sí se puede transformar a partir de nosotros conocer cómo funciona y descubrir cómo funcionan las cosas o los fenómenos. O sea, los positivistas son los que mandaron la sonda Perseverance a Marte, porque ellos descubrieron cómo funcionan las leyes de la física y de la astrofísica. Descubrieron la ley, descubrieron cómo funciona. A partir de ahí empiezan a intentar transformar esa realidad. Son los pospositivistas. La realidad se puede transformar, se puede poner en movimiento a partir de la ciencia. Y pues eso es un poco como lo que nosotros estamos discutiendo. Vamos a ver dentro de esta retroalimentación qué me falta por decir. Estamos en la retroalimentación de la exposición. Estamos retroalimentando a esto, que la compañera hablaba de los principios ontológicos, epistemológicos, metodológicos, ya sabemos a qué se refieren estos principios en la teoría contable. Y finalmente, importante mencionar, muchachos, que tenemos que ubicarnos históricamente. Nosotros como Colombia, acuérdense que se ha discutido sobre el modelo económico de desarrollo en el país. Dentro del modelo económico de desarrollo se discutía sobre el proteccionismo o el aperturismo. Nosotros, 70s, 80s y 90s, fuimos todo el tiempo una economía proteccionista, cerrada. Estábamos buscando industrializarnos. Entonces aparece Coats, Hilos, Cadena, aparece Bavaria, aparece Costa Azul, todo lo que está en Dos Quebradas.
todo eso de la industria que aparece. Dos Quebradas era el municipio industrial de Colombia con Itagüí. Y miren eso, cuánto dejan impuestos, por ejemplo, para el municipio. El municipio vive de la renta, por ejemplo, de lo que viene por este lado. Es uno de los municipios más ricos del país, valga decirlo, es un municipio industrial. Bueno, lo era, porque otros han venido ganándole lugar. Pero en Colombia, 70s, 80s y 90s, nosotros no teníamos industrias, en un sentido serio como en otros países. No nos industrializamos. De hecho, esta década de los 80s en economía se le dice la década perdida, porque se implementó un modelo que se llamaba el de industrialización por sustitución de importaciones, el modelo EASY. El modelo EASY, industrializarnos, sustituir las importaciones y empezar nosotros a hacerlo acá y empezar a desarrollar el mercado interno nosotros para empezar a exportar. ¿Por qué se llama la década perdida? Porque nosotros no nos industrializamos y lo que ocurrió fue que viene César Gaviria Trujillo Pereirano, abre el mercado, se da la apertura económica y empezamos los 60, los 90 y el 2000 con ese fenómeno de abrirnos a la globalización, al mundo, sin estar industrializados. Luego, lo que empezamos fue a hacer a partir de mitad de los 90 y en el 2000, tratados de libre comercio donde nosotros vendemos ¿qué? Materias primas. Nosotros no vendemos productos manufacturados, terminados, industriales, sino que le compramos a los países desarrollados los productos terminados y manufacturados que ellos lograron terminar, manufacturar, porque aprendieron a transformar las materias primas vía industrialización. Entonces, ya esa dinámica hace que el desarrollo de la teoría contable en Colombia sea distinta, porque primero no estamos hablando de que nos volvimos una economía desarrollada, no. Seguimos siendo una economía subdesarrollada. Y aparece la apertura económica, y en el tema de la apertura económica es lo que la compañera mencionaba. Nos tocó empezar a mirar cómo así que hay unas normas internacionales, cómo así que nos toca a nosotros como país, como mercado, acoplarnos a los mercados que ya venían más desarrollados en todos estos temas. Y sin embargo, aún ustedes que conocen más esa realidad, saben que no se aplican NIF en Colombia, que eso es contadito con las manos, que nosotros decimos con las manos contadas las organizaciones empresariales que aplican NIF. Entonces, la dinámica y el desarrollo de la teoría contable en Colombia viene muy ligada a lo que viene ocurriendo en el ritmo de apertura económica, que también se llama globalización económica, y nos estancamos desde el punto de vista de la producción de conocimiento teórico, porque nosotros no nos agarramos, perdón esa expresión, no nos pusimos a producir ciencia contable en Colombia, sino que nos pusimos a mirar cómo nos acoplamos al ritmo económico del mundo, cómo nos acoplamos. Hasta el momento yo no he leído una postura crítica, un ensayo, así sea de 15 páginas, que critique la implementación de las NIF en Colombia a la luz de la falta de desarrollo económico, industrial del país, porque nosotros somos un país subdesarrollado, sin industria, y sin embargo seguimos compitiendo con países industrializados con puras materias primas como carbón, petróleo, café, banano, flores, que es lo que nosotros vendemos. Entonces, contablemente, en términos contables, nosotros seguimos contando lo mismo que contábamos hace 100 años. Porque hace 100 años vendíamos lo mismo, café, banano, exactamente lo mismo. En 1920, que fue la crisis económica mundial, la crisis de la Gran Depresión de 1929, nosotros estábamos aquí. Llegó la United Fruit Company, 1900, la Standard Oil Company, 1920, y estamos exportando lo mismo que en esa época. Banano, petróleo, flores, exactamente lo mismo que hace 100 años.
Entonces, la dinámica y el desarrollo de la teoría contable en Colombia, nosotros la tenemos que hacer desde esa perspectiva crítica de cómo así que nosotros todavía económicamente vivimos igual que hace 50, 100 años. Entonces, ¿cómo va a evolucionar el pensamiento contable? Muy distinto lo que les pasó a los europeos, porque los europeos vienen de un proceso económico en el que primero crean la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, luego crean la Comunidad Económica Europea, luego crean la Comunidad Europea, luego crean la Unión Europea. Y esto en términos contables es importantísimo porque estamos hablando, por ejemplo, un solo sistema de moneda, la misma moneda para 23 países, el mismo sistema pensional, el mismo sistema tributario. Entonces, ¿cómo hacen esos contadores allá? O sea que si yo soy español, me puedo ir como contador a trabajar en cualquier país europeo de 20. Nosotros aquí no podemos hacer eso. Usted como contador colombiano no se puede ir a ser contador en Chile, contador en Perú, ¿no? Porque nuestros mercados, nuestra economía, nuestra dinámica no ha llevado a eso. Entonces, la teoría contable en Colombia está en crisis. Las ciencias sociales de la contabilidad en Colombia están en crisis, que eso era una discusión que yo les hablaba. Y lo que tenemos que hacer es ponernos a producir ideas, conocimiento contable nuevo a la luz de lo que está ocurriendo hoy ya, 2021. Ya 2021, o sea, ya estamos en otra época, pandemia, desarrollo al máximo de la digitalización de la economía. Ya las monedas son digitales. Y entonces la parte contable, ¿dónde aparece? ¿Dónde estamos nosotros? Si ya estamos hablando de que aparece el Internet y aparece la idea de que los sistemas financieros bancarios pueden desaparecer. Y entonces las empresas, ¿cómo van a hacer las transacciones? Y entonces la parte contable, ¿qué? ¿Y nosotros dónde estamos? O sea, el mundo viene cambiando aceleradamente mientras nosotros teóricamente todavía estamos en el pasado y no hemos sido capaces de producir nuevos elementos teóricos, conceptuales, que sean capaces de entender la nueva realidad contable ya no del país, de las empresas, sino del mundo, porque una empresa que se diga pequeña empresa en Colombia es afectada directa o indirectamente por lo que pasa económicamente en cualquier lugar del mundo. Entonces ya no es teoría contable en Colombia, sino una teoría contable global. La globalidad del pensamiento contable. Preguntas, comentarios. No, profe. ¿Todo bien? Claro. Sí, profe. Bueno, yo ya me estaba emocionando. Yo ya me estaba emocionando, solamente quería felicitar a los compañeros por Profe, sus exposiciones. Sí, adelante. yo sí tengo una pregunta. Entonces, para hacer el ensayo, uno lo puede mirar, pues yo en mi caso, que está en mi exposición, yo lo puedo mirar desde esa, ¿cómo se dice? Desde esa idea, desde ese punto de vista. Sí, desde esa perspectiva. Ah, listo. Claro que sí, claro que sí. Preguntas, comentarios. Todo claro. ¿Les ha gustado la clase, muchachos? Sí, profe, claro. Sí, profe. Bueno, entonces, no siendo más el hecho de la presente, dejemos ahí. Faltan 10 minutos para las 11. No hicimos... Ah, sí, sí, hicimos break. Nosotros hicimos break. Vamos a dejar ahí, me parece que estuvo bien. O sea, cualitativamente hablando, abordamos los temas bien abordados de las dos exposiciones de los compañeros. Los felicito a Jorge y a la compañera, me parecieron muy buenas las exposiciones y pusieron la vara muy alta. Pusieron la vara muy alta porque entonces ya las otras exposiciones tienen que ser mejores que estas, mejores. No en un sentido de la competencia y compitiendo nosotros entre nosotros, que eso es lo que nos ha dejado la corriente economicista, que nos pone a nosotros como personas a pensar que somos cosas y
y como compitiendo, no en una competencia, sino en un ánimo de crecer, de ser mejores y de que la clase se haga más amena a partir de lo que ustedes traigan. Para dentro de 8 días, ¿quién expone? Yo, profe. ¿Cuál es su tema, Lorna? ¿Cómo, profe? ¿Cómo es tu tema? ¿Tu tema cuál es? Mi tema, el objeto del estudio de la contabilidad. El objeto de estudio es la contabilidad. Bien, ¿y Ríos qué tema tiene? Entonces yo tengo la evolución del pensamiento y el saber desde el enfoque científico de Kuhn y el concepto de paradigma. Listo, entonces dentro de 8 días, la clase va a estar muy interesante dentro de 8 días. Hagan un excelente trabajo. Ya saben que aquí no estamos haciendo un juicio con sus exposiciones, sino que estamos haciendo un ejercicio académico de hablar en público. Dejamos entonces así, si no tienes más preguntas, más comentarios, y dentro de 8 días nos vemos. Ir haciéndole el mapa conceptual, la plataforma va a estar abierta para que ustedes sigan el mapa, ahí con su avena, pero pónganse metas para que lo logren. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao Marta, chao Jorge, Yuri, Lorna. Hasta luego, Ríos. profe, muchas Hasta gracias. luego, Muy amable. está bien. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, profe. Chao.